Buen día. Vamos a dar comienzo. ¿Me escuchan? Sí, doctora, ¿Sí? buen día. Sí, doctora. Bueno, Buen día, damos comienzo al módulo de hoy. Ustedes, por favor, tengan apagado todos el micrófono. Andrea, Natalia, bueno, ya más o menos les vamos a decir si es que alguno está con el micrófono. Bueno, buenos días. Mi nombre es... ¿Empezamos, Susana? Se apagó, se lo me había presento. apagado el micrófono, Marcela. Se había apagado el micrófono. Ok. El problema es que quería decirles que mantengan la pantalla abierta para que se los pueda ver y ir identificando. Si no, no sabemos, vamos a terminar la diplomatura sin conocer la cara. Es importante que los veamos. Hoy está con nosotros el doctor Matías Apestey, que agradecemos mucho que haya tenido la disponibilidad de reemplazarlo al doctor Fernando Vázquez Carranza, que tenía que estar hoy. Marcela, por favor, preséntalo al doctor. Sí, bueno, buenos días. El doctor Apestey es médico psiquiatra, máster en psicoanálisis infanto-juvenil por la Universidad de Barcelona, certificado en psiquiatría infanto-juvenil por el SECREM, ex jefe del Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Obarrio, ex director de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Infanto-Juvenil del CIPROSA, docente actual de la Cátedra de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán y médico psiquiatra del Cuerpo de Peritos Médicos Oficiales del Poder Judicial de Tucumán. Bienvenido, Matías. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, antes que nada, estoy escuchando que tengo un eco, no sé. Ahí está, bueno. Antes que nada, bueno, quería agradecer a la doctora Susana Miseli y a la doctora Marcela Gibelequian por haberme invitado. Bueno, ahí cuando Marcela leía un poco la presentación, quería un poco aclarar que creo que lo que a mí más me fundamenta en poder estar aquí presente ante ustedes y dar esta clase es el pasaje por el Centro de Salud Mental Infanto Juvenil de Obarrio, que estuve trabajando ahí en un principio como médico psiquiatra y luego como jefe de servicio, 7 años, y bueno, ha sido un periodo muy importante en donde he aprendido mucho y he trabajado muchísimo, no solamente ahí hacia adentro del servicio, sino en conjunto con todo lo que es el sistema de salud y todas las instituciones del Estado que están involucradas en la clínica psiquiátrica infanto-juvenil. O sea que es un trabajo, ya les voy a comentar un poquito más en la clase, pero es un trabajo que tiene mucha característica intersectorial, el trabajo en psiquiatría infantil. Bueno, también les quería comentar que el programa que está publicado ahí en el campus es un programa que no es la versión final, ha habido unas pequeñas modificaciones en horarios, pero son mínimas, así que creo que no va a producir ningún trastorno, y también un par de modificaciones bibliográficas que he agregado un par de textos, ¿sí? Así que, bueno, vamos a comenzar. Ahora vamos a trabajar hasta las 9:30, y ahí vamos a hacer un receso. Esta primera parte, esta primera clase sería, es una clase en donde vamos a trabajar introducción a la psiquiatría infanto-juvenil, fundamentos de psicopatología en niños y adolescentes, y finalmente vamos a ver algunas situaciones de consulta presentes en la consulta pediátrica
o en la consulta médica general que no implican psicopatología. Bueno, ahora voy a compartir pantalla. Esperen un segundito. Marcela me comentaba que acá en el auditorio hay muchos que son pediatras, hay otros que son médicos generalistas y médicos de familia, y que creo que hay una persona que es fonoaudióloga. ¿Sí? Así que ya tenemos una especie de interdisciplina bueno, como que hace a este tipo de clínica. Mi idea es eso, es como tratar de trabajar estos temas desde un punto de vista interdisciplinario. Lo que les voy a pedir es lo siguiente. Si yo voy a ir dando la clase, quien quiera hacer algún comentario o alguna pregunta, puede abrir su micrófono y preguntar. De todos modos, al finalizar la clase, yo voy a dejar unos minutos antes del horario para que podamos conversar un poco, intercambiar, y los que quieran hacer alguna pregunta por escrito pueden ir escribiendo en el chat. Eso lo voy a leer yo antes de que termine esta clase, ¿sí? No voy a ir leyendo. Y la otra cosa que hace a lo que había, no me acuerdo si era Marcelo o Susana, dicho, lo de las cámaras, es, bueno, yo no les voy a ver las caras mientras presente, pero sí me parece importante que cuando hagan alguna intervención, ya sea una pregunta con el micrófono abierto, un comentario, o cuando escriban una pregunta en el chat, antes de eso pongan su nombre y una breve referencia, bueno, qué sé yo, de su profesión, especialidad, y lo que quieran poner, que describa un poquito quién es el que habla, ¿sí? Cosa que el diálogo sea más, particularizado, ¿sí? Bueno, empezamos ahora. Confírmenme si se está viendo la pantalla, por favor. En este momento no, Matías. A ver, vamos. ¿Ahora? Ahora sí. Ahí se está presentando. Bueno, perfecto. Bueno, entonces ahí está el título de... Sí. Ahí está el título de esta primera clase. Como les decía, una introducción, algunos fundamentos de psicopatología y situaciones frecuentes que no impliquen una psicopatología. Empezamos por esta pregunta, que parece una pregunta simple u obvia. ¿Qué es un niño? Es una pregunta que nos la tenemos que hacer porque creo que cada persona puede llegar a tener una respuesta diferente según la base teórica que tenga, según la experiencia cotidiana y según la experiencia de vida, porque cada uno de nosotros hemos sido niños y hemos tenido niñeces y crianzas diferentes. ¿Sí? Entonces, por eso es una pregunta fundamental. Y acá, aventurándonos en responderla, decimos que un niño es un ser humano en desarrollo, ¿sí? Que desde el nacimiento es un sujeto, el niño es un sujeto que se emociona y que percibe estímulos internos y externos. Aquí nos detenemos un poquitito en la palabra sujeto. ¿Por qué? Porque esto ha cambiado, ha ido cambiando y espero que siga cambiando en nuestro tiempo y cultura, que es que hasta hace bastante poco el niño no era considerado un sujeto de cuidados, un sujeto activo, digamos, sino era alguien considerado un objeto pasivo, era un objeto de cuidados de
digamos, los adultos. Incluso en un tiempo anterior, ya nos vamos a un tiempo bastante anterior, ni siquiera era considerado, era, digamos, como el ciudadano era el mayor de edad, y el mayor de edad era cuando tenía la posibilidad de trabajar o de someterse a la estructura social que, digamos, como que existía o que existía en distintos momentos. Bueno, volvemos entonces a la imagen. El procesamiento de las percepciones y emociones del niño se realiza en el vínculo con otro ser humano, y este otro ser humano es un ser humano, o debería ser, con el psiquismo desarrollado. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el niño o los niños necesitan de cuidados particularizados en el marco de un proceso de crianza. En el asunto digamos, el asunto de la crianza es un asunto que, bueno, creo que lo vamos a tratar de ver, de pensar y de conversar en varios momentos del día de hoy. Y me parece que el rol y el lugar del pediatra y del médico frente a situaciones que plantean problemas de crianza, que pueden llegar a ser psicopatológicos o no, es fundamental, porque digamos como que es, por lo menos en los primeros 3 o 4 años de vida, es el único agente externo a la familia que puede estar presente en una situación problemática. Luego, bueno, también va a estar presente el sistema educativo. Pero ahí a los médicos nos toca una responsabilidad particular. Este procesamiento mental, el procesamiento de las emociones y percepciones, va a construir la posibilidad de pensar, de pensarse, y que el niño logre tener una conciencia de sí mismo y de su entorno. Bueno, volvemos a enfatizar que este procesamiento mental está en relación, ¿sí? No es solamente individual, sino está en relación a un vínculo con otro ser humano con el psiquismo desarrollado, que esos personajes son los vínculos primordiales. En el mejor de los casos, el papá y la mamá. Bueno, entonces se constituye y se configura un sistema para pensar. Es lo que llamamos los psiquiatras, los psicólogos, aparato psíquico o psiquis. También se le podría llamar mente, ¿sí? Se le llama mente, digamos, más coloquialmente, pero no está errado. Este aparato psíquico o psiquis permite la regulación de las emociones y el desarrollo en todas sus áreas, ¿sí? La psiquis es algo que no es meramente biológico. Un niño, porque crezca en ausencia de un sistema de crianza, no va a desarrollar psiquis. Es una cuestión exclusiva del ser humano y requiere del cuidado particularizado de un cuidador primario, de un papá, de una mamá, de un adulto con el psiquismo desarrollado, como decíamos. Otro aspecto importante para considerar que es un niño. El niño comunica aún antes de la adquisición del lenguaje. Las emociones y los pensamientos pueden ser comunicados a través de la conducta, de gestos, del contacto visual, del juego y de la interacción social. Bueno, la comunicación de los niños no es solamente una manifestación o una expresión aislada, depende también de la capacidad de los cuidadores para decodificar los mensajes no verbales del niño y traducirlos en expresiones verbales. Unos ejemplos, por ejemplo, cuando un bebé llora y la mamá decodifica que ese bebé tiene hambre, o en otra situación, con algún pequeño matiz,
decodifica que ese llanto o esa expresión, digamos, como motora, significa que está enojado, o que quiere upa, o que tiene sueño, o que le duele la panza. Esta decodificación específica tiene un efecto, un feedback en el desarrollo de esa psiquis, de esa protopsiquis, porque recién es, digamos, algo que se está desarrollando, creando, bueno, las condiciones para un desarrollo normal de ese aparato psíquico. Bueno, en relación a lo que veníamos diciendo, un niño tiene una necesidad de la presencia de un otro representado en sus cuidadores primarios. No tiene la presencia de una mamá y de un papá, por más que esto sea, digamos, como bastante obvio. Pero bueno, o sea, como que también es común, muy frecuente, que los niños se críen en situaciones que no son las ideales, en ausencia de madres, de padres, en situaciones en donde esas funciones son bien ocupadas por, qué sé yo, tíos, tías, abuelos, abuelas, o incluso, digamos, como representantes institucionales, familias sustitutas, y, digamos, como que, o en sistemas de adopción, ya incluso hay las adopciones es un sistema legal ¿cómo se llama? Bueno, de vinculación con un niño, pero hay muchas situaciones irregulares de adopción, incluso ilegales. Ahí vamos a encontrar, digamos, qué relación tienen estos sistemas con ciertas psicopatologías o ciertas problemáticas. Pero en términos más, digamos, como abstractos, el niño tiene la presencia de un otro representado en una persona que, por supuesto, ocupa el rol, la función materna, la función paterna. El discurso de los padres o de los cuidadores primarios, siguiendo con lo que habíamos dicho, va a aportar sentido. ¿Sentido qué es sentido? Digamos, cuando una persona ve un fenómeno de la naturaleza y no entiende qué significa, se encuentra frente a una situación de incertidumbre. Entonces viene alguien y dice, no, eso significa tal cosa, ¿sí? Entonces, el adulto le va aportando el sentido, va interpretando de la realidad a ese niñito, a ese bebé o a ese niño pequeño, haciendo metabolizable la realidad, modelándola y haciéndola representable, que la pueda representar. O sea, está la realidad afuera y está la representación de la realidad. Esta representación de la realidad todos los adultos las tenemos, pero que son, por supuesto, las representaciones de la realidad dependen. O sea, una persona religiosa ve la realidad con tal ideología. Una persona de otra religión la ve con otra, es otra la realidad que observa. Una persona sin religión ve la realidad de otra forma. Qué sé yo, también una persona que tiene tal idea política y otra persona que tiene tal otra idea política, observan realidades diferentes, ¿sí? O, bueno, una persona que sea de River y una persona que sea de Boca, también. Son ejemplos, pero es para entender que la realidad no es sinónimo de representación de la realidad. Y a los niñitos, los bebés y a los niñitos, se les presenta la realidad y esto digamos, como les genera mucha incertidumbre y son los cuidadores primarios los que le aportan sentidos para que esa realidad sea representable. Esto lo llamamos nosotros, los psicopatólogos, prótesis psíquica, ¿sí? Una especie de metáfora de cuál es el proceso que se produce en ese momento. Bueno, este punto es un punto un poquito controvertido para la ciencia, digamos,
que es fundamental que en el vínculo de sus cuidadores primarios haya una existencia, un sentimiento de amor hacia el niño. Sin embargo, capaz que no es controvertido en la clínica misma que ustedes pueden llegar a tener en el consultorio o en los lugares donde trabajen, donde van a observar, digamos, como con mayor o menor, qué sé yo, posibilidad conceptual, qué tipo de sentimientos están presentes en el vínculo entre los padres y sus hijos, ¿sí? De todos modos, sí nos podemos remitir a cierta conceptualización con cierta seriedad, ya no tanto desde el lado de la ciencia, sino desde la filosofía. El amor, bueno, a mí por lo menos me interesa, digamos, el concepto de amor de la filosofía antigua, en donde Sócrates trabaja hay un libro escrito, por supuesto, por Platón, que se llama El Banquete. No sé si alguno, digamos, lo conoce, es todo un desafío ponerse a leer filosofía, pero si es que uno tiene el tiempo y el interés puede ser interesante, en donde trabaja el amor como un lugar de falta en el otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo llevado al punto que nos interesa? El bebé tiene que hacer falta en los padres, o sea, tiene que haber un lugar deseante y deseable de ese niño para los padres, ¿sí? Entonces eso lo vamos a observar qué sé yo, en futuros padres que se anticipan a la llegada de ese bebé y están entusiasmados, o cuando aparece el bebé, le dan un lugar y modifican toda su vida para que ese bebé tenga un lugar y acompañan y digamos como que, qué sé yo, en sus logros y sufren sus dificultades. Entonces, ese elemento es un elemento, digamos, como que sirve a la semiología de la detección de problemáticas en un niño. Que no va a ser lo mismo cuando es un niño que sobra, o sea, que no hay un lugar en los padres para ese bebé, para ese niño, y todo lo que hace genera, qué sé yo, hartazgo, rechazo, etc. También va a ser importante que nosotros podamos situar lo que la cultura a la que pertenece el niño considera acerca de la niñez, acerca de la función materna y acerca de la función paterna. Con la cultura nos estamos refiriendo a un montón de aspectos, ¿sí? O sea, digamos, como desde lo que es la clase social, lo que es si es que se trata de un niño que vive en una ciudad grande o en un pueblito pequeño, si vive en un sistema cultural, digamos, como que tenga improntas, qué sé yo, religiosas, morales fuertes o no, si es que pertenece a comunidades originarias o pertenece a etnias tales, etc. Todo esto no nos lleva a un relativismo cultural absoluto. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un país que adhiere a una normativa internacional que tiene carácter constitucional, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Entonces, ahí está el último punto, que es que hay puntos controvertidos en donde cualquiera de las culturas se tiene que someter a lo que nos trae, los fundamentos que nos trae la Convención de los Derechos del Niño. A nivel nacional, esa convención, aparte de tener un efecto con carácter constitucional, se ha escrito en el año 2006 una ley que es la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Ahí está el número de la ley, si es que ustedes quieren revisarla,
no es obligatorio, pero es interesante. Y por la fecha ya pueden ver que es algo bastante reciente, año 2006. Y de esta ley y de esta convención vamos a destacar un concepto particular, que es el concepto de interés superior del niño. Quiere decir que, entre otras cosas, que las políticas de niñez lo ponen al niño en un lugar central, al niño directamente, o sea, como que el niño tiene una implicancia, una responsabilidad en lo que le pasa y tiene voz y voto para decidir sobre su vida, sobre lo que hagan sobre él. Por lo tanto, es todo un tema que aparte también es un tema, es un concepto controvertido, porque digamos como que capaz que ustedes conozcan algo de lo que pasa con este concepto, pero es un concepto en donde, digamos, cuando hay, por ejemplo, un litigio entre un padre y una madre, y por una tenencia, por ejemplo, desde las dos partes se apela al concepto de interés superior del niño con argumentos totalmente contrarios. Así que es un concepto que no deja de ser problemático, pero que sustituye el concepto anterior, que ya lo he mencionado un poquito, que es que el concepto anterior ponía al niño como un objeto de cuidados de los padres, en donde el niño no tenía voz y no tenía voto, no tenía derecho a hablar y a ser escuchado. En el paradigma legal actual, el niño tiene derecho a hablar y tiene derecho a ser escuchado, ¿sí? No solo tiene derecho, sino, digamos, las políticas tienen que estar organizadas para que ese niño pueda llegar a tener la palabra, aun cuando es muy pequeñito, ¿sí? Que pueda ser protagonista de lo que se haga con él. Bueno, nos vamos un poquito más para atrás. ¿Qué es lo que pasa antes del nacimiento? Bueno, como verán, esta clase está, digamos, como muy focalizada en lo más, o los momentos más primarios y primitivos de la constitución subjetiva de un niño. Sobre todo lo que pasa hasta, qué sé yo, los 2 o 3 años. Igual voy a tratar de hacer algunas menciones de algunas cosas que pasan después de esa edad. Bueno, antes del nacimiento ya está en juego, está en movimiento la constitución subjetiva. Por supuesto que ahí estamos hablando de algo, qué sé yo, fundamentalmente psicológico o vincular. ¿Por qué? Porque se va a producir una anticipación en la pareja parental sobre un futuro hijo, ¿sí? Esta anticipación la podemos observar, es lo que se llama deseo de tener un hijo, ¿sí? Esto se lo usa un montón y estaría bueno, digamos, como entender algunas precisiones de ese concepto. Por ejemplo, los futuros padres piensan, juegan, eligen nombre, esa elección de nombre puede corresponder con algo del linaje familiar, los nombres repetidos en las distintas generaciones, algo de una admiración, ¿sí? Que es común que, por ejemplo, en la década del 80-90, un montón de chicos se llamaban Diego Armando y así, y ahora, por ejemplo, Lionel. Entonces, digamos, como hay un montón de factores previos que hacen a las expectativas de esos padres en relación a poner un nombre. También hay nombres elegidos por cuestiones, qué sé yo, religiosas, nombres elegidos simplemente por, digamos, cuestiones estéticas, o, qué sé yo, nombres que no implican un movimiento de un deseo. Fue algo que una mamá dijo, bueno, yo no sé cómo ponerle, y fue la partera o el ginecólogo o el neonatólogo que aportó ahí un nombre, y bueno, todo eso tiene una implicancia en pensar cómo fue esa anticipación subjetiva de ese futuro bebé, que se juegan entonces las ilusiones y las fantasías de los padres,
la ubicación de un lugar en el linaje familiar, eso ya lo he dicho. Al respecto de esto, una situación que es muy comúnmente observable, en una de esas ustedes lo han podido observar, que es los nombres de un segundo hijo que son repetidos de un hijo muerto. O sea, una mamá que fallece un bebé y al hijo siguiente le pone el mismo nombre que el hijo que ha muerto. Esto ya, digamos, como de antemano podemos preocuparnos porque nos llama la atención esa identificación que puede llegar a recibir ese niño en relación a una historia tremenda de sufrimiento que es la de un hijo muerto, ¿sí? A ese niño le puede llegar a tocar un lugar en esa familia bastante, digamos, como cruel. Y habría que considerar qué intervenciones podemos hacer para sacarlo de ese lugar. Bueno, ahí está, ahí sigue un texto que está sacado de un trabajo de Winnicott. Winnicott fue un psiquiatra, un pediatra y un psicoanalista inglés, digamos, como pionero del psicoanálisis infantil, de los años 60 más o menos. La madre desarrolla un estado de sensibilidad exaltada durante el embarazo, especialmente hacia el final del mismo, que va a prepararla para que luego del parto ella se ponga en el lugar del niño y lo pueda satisfacer. Está describiendo un poco qué fenómeno psicológico se va desarrollando en la madre específicamente, o sea, algo referido a la función materna en el caso que haya una madre que la pueda cumplir, ¿sí? Que va a armar, va a constituir lo que después del nacimiento es, bueno, ese binomio madre-hijo. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, ahí también está qué importancia y qué lugar otorga en el nacimiento de un hijo el entorno social y cultural. Vamos a la experiencia del parto. La experiencia de parto es un proceso biológico y también psicológico, ¿sí? En ese proceso, tanto por lo biológico como por lo psicológico, se juega el apego entre la madre y el bebé. El apego es la constitución de ese binomio madre-hijo, o como llamamos, digamos, como desde el psicoanálisis y, digamos, también el campo de la salud mental, la alienación madre-hijo. Alienación, ¿por qué? Porque se produce en el vínculo psicológico entre la madre y el bebé recién nacido, hay una continuidad, no hay no habría, digamos, como dos entidades separadas, sino es una sola entidad psicológica que es importante que sea así. Algo así como que ya habrá momento para la separación, pero en el primer momento de la vida, el bebé necesita de esos cuidados particularizados que implican una posición de la madre o de un sustituto de la madre. Eso es lo que se llama función materna, o si queremos, digamos, como sacarle el mote específico relacionado con la madre, función de los cuidados primordiales. Lo que pasa es que ahí nos perdemos algo bien descriptivo de este concepto. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a la madre? Va a tener una experiencia muy fuerte, que es un encuentro o desencuentro, o un desencuentro que después en algún momento se convierta en un encuentro entre lo que imaginaba, lo que anticipaba como bebé y el bebé real, ¿sí? Bueno, todos los que sean padres o madres, digamos, quizás puedan recordar esos momentos o no, porque también son momentos tan cortitos y fuertes
que, como neuróticos que somos, ya vamos a hablar un poquito de la neurosis, tendemos a reprimir esos momentos de vivencias fuertes, a olvidar. Bueno, entonces, el parto es un momento de mucha vulnerabilidad. Estoy hablando de la madre, que es fundamental, en la que es fundamental cuidar el establecimiento del vínculo madre-hijo. O sea, no es algo que se va a producir de por sí solo, o si se produce, hay un entorno que tiene que favorecer esa acción que es el establecimiento del vínculo o del binomio madre-hijo. Nosotros como profesionales y las instituciones en donde estamos tienen, digamos, como mucha responsabilidad. Y eso, digamos, como también ha traído una serie de leyes y de, qué sé yo, normativas a nivel de distintos lugares. ¿Por qué? Porque las acciones profesionales en distintos momentos han sido nocivas de ese vínculo madre-hijo en pos de ciertas acciones de ciencia o que la ciencia de tal momento nos decía que eran prioritarias. A la vez, las instituciones, que son, digamos, como, bueno, como que tienen acciones muy interesantes de analizar, pero han sido pero muy criticadas. 3:40. Ya le traigo. Sí, hay un micrófono ahí encendido. Sí, bueno, doctora Mónica, por favor, puede apagar eso. Gracias. Bueno. Disculpa, Matías. No hay problema. Está volviendo que la situación de vulnerabilidad de las madres en el momento del parto a nivel institucional es muy, digamos, como impactante. Yo recuerdo de estudiante, digamos, haber observado, digamos, situaciones muy espantosas en la maternidad, previo que se reglamenten estas leyes y también, bueno, o sea, como que también de haber escuchado en la clínica más actual experiencias de violencia institucional. A la vez también hay, bueno, un movimiento, qué sé yo, muy importante a nivel institucional y a nivel de acciones profesionales de cuidado del vínculo y de intervenciones mínimas para favorecer el vínculo madre-hijo, ¿sí? Es decir, más allá de, digamos, como echarle la culpa a ciertas prácticas profesionales o a ciertas instituciones, qué sé yo, con cierto grado de perversión, podemos considerar que el momento del establecimiento del vínculo madre-hijo luego del parto es de una gran vulnerabilidad y hay muchas situaciones en donde en ese momento se juega el apego entre la madre y el bebé y tenemos que estar nosotros ahí observando y favoreciendo con acciones para que se dé ese apego, ¿sí? No voy a desarrollar esto, pero solo a modo de ejemplo, quizá ustedes después pueden comentar algo más, el vínculo físico que se propone actual luego del nacimiento, en donde se pone al bebé, digamos, en el pecho de la madre, en donde se indica que el amamantamiento tiene que ser la primera acción que se intente, en donde en ciertas situaciones de bebé sano, digamos, como las acciones de neonatología no son súper inmediatas, sino pueden esperar un momento, en donde la observación del estado emocional de la madre es importante también, bueno, etc. Vamos al recién nacido. El recién nacido es un ser frágil e indefenso, ¿sí? Es inmaduro psíquicamente, esto lo venimos diciendo, y depende en forma absoluta de su mamá, de quien cumple la función materna. A nivel de relatividad de especies,
el ser humano, comparado con otros animales, tiene una inmadurez mucho mayor que otros animales menos complejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, porque justamente la complejidad, digamos, como que tiene el ser humano por el hecho de desarrollar una inteligencia, un lenguaje, una cultura, etcétera, bueno, incide, bueno, eso es todo una especie de estudio antropológico, etcétera, pero ahí aparece un término que no le he puesto que se llama neotenia, que es la prematurez relativa del ser humano con otros animales. Por ejemplo, qué sé yo, un caballo nace y ahí nomás lo primero que hace es se pone en pie, ¿sí? El ser humano no, el ser humano tiene una incoordinación motora, solo lo que puede hacer es llorar, y ese grito es un grito, ese llanto y ese grito es una llamada hacia el otro, para que el otro, para que la mamá lo alce y le dé el pecho, o digamos como recientemente, en la historia de la humanidad, la mamadera, el sustituto del pecho. Pero el bebé solo puede sobrevivir a upa de la mamá en ese momento. Y el periodo de crianza de un niño, bueno, ¿cuánto lleva? Una década y media más o menos. El periodo de crianza qué sé yo, no sé, un perro al año ya es adulto. Y hay otros animales que a los pocos meses ya adquieren las características de autonomía. Bueno, entonces la adaptación entre lo que el bebé necesita y lo que la mamá le puede y le tiene que dar, tiene que ser casi total. Ese es el binomio madre-hijo o la alienación entre la mamá y el bebé. Ahora vamos a otro concepto, que es otro concepto de Winnicott también, madre suficientemente buena. Yo he puesto ahí en la bibliografía recomendada un texto de Winnicott que se llama Acerca de los niños. Hay otro texto de Winnicott que no le he puesto, pero que se lo puede encontrar, que es interesante, que es Juego y Realidad. Bueno, a mí me gusta mucho Winnicott, pero me parece que también es particularmente para este curso es un autor interesante porque él era pediatra y psicoanalista. O sea, no es que venía del campo de la psiquiatría, por ejemplo. Por lo tanto, su clínica y sus experiencias tienen mucha relación con la clínica pediátrica. Y a la vez es un pionero súper interesante en sus conceptualizaciones y experiencias. Y él dijo que la madre suficientemente buena, mother enough good es el concepto, que bueno, tiene sus matices en la traducción, es la madre que le ofrece al bebé la ilusión de que su pecho es parte de él, ¿sí? O sea, como que el bebé, en su psiquismo primitivo, piensa, obviamente que esto es una hipótesis, no podemos saber lo que piensa un bebé, que o tiene la ilusión de que él domina mágicamente el pecho o la mamadera, el sustituto del pecho. ¿Cómo? El bebé llora y en su campo perceptual aparece el pecho o la mamadera. Y esto llevó o articuló con otro concepto de Freud que es omnipotencia infantil. O sea, el niño tendría, digamos, como una idea o una vivencia más que una idea de omnipotencia. Todo lo que quiero, lo tengo. ¿Sí? En la realidad externa nosotros podemos observar que no es que tenga una omnipotencia, tiene una dependencia absoluta, pero ese otro, cuando está bien ubicado, cuando está bien situado, se encarga de satisfacer esa necesidad. ¿Y qué es lo que pasa más adelante? Ya estamos hablando de, ¿cómo se llama? Cuando ya comienza el periodo de destete y más adelante. La madre va a desilusionar en forma progresiva y gradual a ese bebé. O sea,
el bebé va a llorar, digamos, capaz que el bebé ya tenga 10, 11 meses y la madre ya esté, digamos, como, no sé, haya vuelto a trabajar o tenga otros, qué sé yo, intereses o responsabilidades, etcétera, y capaz que la mamá ya no es que va a acudir al segundo, al grito o al llanto de ese bebé, sino ya con, quizás con un poco más de fastidio, va a esperar un ratito, le va a decir, bueno, esperame un rato, bueno, ya está, ya has comido, no sé, y va a ir, y esa distancia que se va instalando entre el llamado, la demanda del bebé y la respuesta de la madre, va instalando la separación, ¿sí? En la separación tiene un gran rol lo que se llama la función paterna. La función paterna, clásicamente, establecida así y cuestionada ahora por los motes un poquitito anticuados, qué sé yo, hasta machistas diría, que es que la función materna es la función del ejercicio o de la instalación de un sistema de normativas y de legalidades. Digamos que la posibilidad de separación de ese vínculo madre-hijo, la separación gradual, va a estar operada por la función paterna. Lo complejo de este asunto es que esto no es que sea simplemente por la irrupción del padre, sino todos tenemos instalados dentro de nuestro psiquismo las dos posibilidades, la posibilidad de alienación y la posibilidad de separación. La madre misma ejerce la función paterna, la función de la legalidad, cuando va produciendo y favoreciendo que gradualmente esa desilusión del bebé. Y esto va instalando un elemento que es importante, que ustedes, digamos, como lo van a reconocer de lo que la gente misma dice o de lo que los clínicos mismos, digamos, como pueden observar, que es la tolerancia a la frustración. El niño que se frustra rápidamente, podemos, digamos, como leer o interpretar que ese niño no tuvo un momento de desilusión progresiva y gradual, ¿sí? Que tuvo una mamá que no pudo ejercer, o un sustituto que no pudo ejercer esa desilusión progresiva y gradual, ¿sí? Volviendo entonces al concepto de Winnicott, para cerrar, la madre suficientemente buena es aquella que al principio se ofrece plenamente al establecimiento del vínculo madre-hijo, a esa alienación, a esa adaptación 100% o casi 100%, y también la que más adelante, luego en el periodo de destete, logra ir desilusionando gradualmente al bebé para que pueda aceptar la frustración y tener un paso al camino de la autonomía. Bueno, nos hemos detenido bastante y falta un poco bastante de este tema, así que voy a tratar de apretar el acelerador. Ahí hay algunas pautas fundamentales del desarrollo psicomotor que, digamos, como no quiero detenerme porque me parece que ustedes ya las deben conocer e incluso deben tener, digamos, como, qué sé yo, conocer o incluso tener, digamos, como en las historias clínicas que manejan algunas más. Pero sí voy a mencionar tres específicamente porque son más que nada psicológicas. Uno es la sonrisa social. Ahí tenemos otro psicoanalista norteamericano importante que es Spitz. La sonrisa social se instala alrededor del segundo o tercer mes de vida. ¿Y qué es lo que psicológicamente significa? Que hay una preferencia por el rostro humano. Por el rostro me estoy refiriendo no por la cara humana, ¿sí? No es que uno al bebé le pone una foto y el bebé se va a reír, ¿sí? Por el rostro, o sea, por la cara sostenida por un ser humano que pueda también emitir una
gestualidad acorde a la situación. El segundo organizador de Spitz es la angustia del octavo mes, muy pero muy conocida. ¿Qué es lo que implica? Que el bebé tiene un desarrollo psíquico más elaborado, en donde diferencia el rostro de la mamá del rostro de los extraños. Entonces, cuando hay un extraño que le hace upa, el bebé se angustia y llora, ¿sí? Pero cuando lo alza la mamá o lo alza el papá, se tranquiliza. Y el tercer organizador es el negativismo, y ya hablamos o encontramos una mayor discriminación. Ya el niño empieza a negarse o a decir que no, incluso decirles a la mamá y al papá, etc. Y esto se desarrolla más o menos a partir del año. Bueno, es muy importante entender a la mamá como un espejo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el bebé, el primer espejo que tiene son los ojos de su madre, ¿sí? No solo los ojos, sino el rostro de su madre. La incorporación del esquema corporal, el esquema corporal es la representación que nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo, ¿sí? Nosotros nos vemos al espejo y vemos una cosa, pero no vemos lo mismo que ve otra persona que nos ve a nosotros. Nuestro esquema corporal está atravesado por nuestra representación de la realidad, ¿sí? Entonces, esa constitución del esquema corporal es un proceso psicológico complejo que se llama identificación. No voy a entrarme en ese concepto, no voy a desarrollar mucho, si quieren después podemos hablar un poquito más de eso, pero es que el bebé mira a la mamá lo mira al bebé, y ese bebé, digamos, como anticipa su cuerpo en relación al cuerpo, primero al rostro y después al cuerpo de la madre o del padre, ¿sí? Por lo tanto, la mamá expresa en su rostro su estado de ánimo, y si su estado emocional está afectado, esto va a tener consecuencias en el bebé, en el sentido que va a tener consecuencias en el desarrollo del esquema corporal del bebé, ¿sí? Ni qué hablar de los casos más graves, cuando la mamá no lo mira, ahí no hay espejo, ¿sí? El bebé, hay un ejemplo, digamos, como que clásico que se puede observar, que es cuando la mamá está, o cuando nosotros vemos una mamá y un bebé en el momento del amamantamiento, y en el mejor de los casos, vemos la mamá que mira al bebé y el bebé que mira a la mamá, se da el fenómeno ese de la sonrisa, se da, digamos, como el fenómeno de la transmisión de los cuidados particularizados, ya sea en lo que la mamá le dice al bebé, en cómo se ríe, en cómo lo toca, etcétera. Pero también podemos observar mamás que están, qué sé yo, mirando el celular, no mirando a su hijo, y el bebé tomando el pecho, mirando a una mamá que no lo mira. Por supuesto que esto puede pasar por momentos, capaz que la mamá en un momento necesita, qué sé yo, no sé, mirar algo del celular, pero también nos llama la atención porque puede hablar de una desconexión primordial, y ese bebé no va a tener el feedback de mirada que más o menos motorice toda la otra serie de fenómenos que se dan para la incorporación y el establecimiento de un psiquismo, de una constitución subjetiva. Entonces, el cuidador primario, mamá, papá o sustituto, tiene que ser un adulto, psiquismo desarrollado, que atienda las necesidades físicas y emocionales del niño. Tiene que tener empatía. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que poder y debe ponerse en el lugar del niño. Interpretar qué es lo que al niño le pasa y cómo ve el mundo, qué es lo que siente. Tiene que tener capacidad lúdica, capacidad de jugar. El juego en los bebés y en los niños es una cosa seria. Con el juego, los niños representan
practican lo que observan. ¿Sí? Es común que en una situación traumática el niño después juega a lo que ha sufrido como trauma. Por ejemplo, un niño que es pegado por un padre y al día siguiente va a jugar con el muñequito a que un muñequito le pega al otro. Un niño que se asustó porque, digamos, no sé, escuchó un petardo muy fuerte en Año Nuevo, a los días siguientes va a jugar a que caen bombas. Muchos ejemplos, pero a lo que voy es que en ese acto lúdico, en ese acto de jugar, el niño representa, y ese monto excesivo de impresión que ha recibido en el momento del trauma, lo hace representable y, digamos, como encuentra luego otra situación para vivir situaciones que se les van a presentar en la realidad. Por supuesto, el cuidador primario tiene que tener sensibilidad, tiene que tener plasticidad, para las acciones que se le presente, y esto ya lo hemos hablado, tiene que tener la capacidad de decodificar la necesidad del niño. No es lo mismo la mamá que interpreta que un llanto corresponde a que el bebé tiene hambre, tiene sueño, le duele la panza, está enojado, está triste, a la mamá que llega a la consulta y dice, llora todo el día, no sé qué le pasa, ¿sí? Esa incapacidad de decodificación es un signo que nos preocupa, ¿sí? Porque esa decodificación, ya les he dicho, tiene un feedback en el bebé. El bebé, en distintos momentos de desarrollo, va a ir, digamos, como incorporando, identificándose con esas ideas que son transmitidas por los padres, que al principio son ruidos ligados a emociones expresadas, luego van a ser palabras que va a empezar a entender y van a ser sistemas de ideas que va a incorporar como propio. Bueno, el diagnóstico en la psiquiatría infanto-juvenil, bueno, para hacer un diagnóstico primero vamos a tener que determinar si es que lo que presenta el niño en la consulta es normal o patológico, ¿sí? Esto es muy importante porque nos llegan muchas consultas, no solo a los psiquiatras y psicólogos, sino también a los pediatras, de situaciones que no son patológicas, ¿sí? Pero son conductas que preocupan a los padres o al niño. Cuando nosotros podamos determinar en ese punto si es que la conducta que presenta es normal o patológica, vamos a hacer un esfuerzo por investigar por qué le sucede esto a este niño. Y esto hace que, digamos, como no podamos hacer un diagnóstico en una consulta de 15 o 20 minutos, sino necesitemos varias observaciones y varias fuentes de información. Es decir, que para hacer un diagnóstico vamos a necesitar una entrevista con los padres. Si es que los padres están separados, capaz que necesitamos una entrevista con el papá y otra entrevista con la mamá. Hay veces que necesitamos más de una entrevista con los padres. Necesitamos entrevista con los niños. En la entrevista con los niños, digamos, también capaz que necesitamos más de una entrevista. Hay veces que las entrevistas con los niños son en conjunto con los padres, y también vamos a necesitar usar un sistema diagnóstico, ¿sí? Ahí está, digamos, lo que nosotros investigamos en las entrevistas con los padres, que, bueno, tienen un poco el formato de la historia clínica, bueno, tiene el formato de la historia clínica clásica, pero fundamentalmente quería destacar que vamos a investigar el vínculo madre-hijo, que vamos a investigar el vínculo padre-hijo, que vamos a investigar la historia de la pareja también, la historia de la familia del niño, la historia del pasaje por las instituciones, no solo la educativa, el territorio del niño, o sea, cuáles los ámbitos intra o extrafamiliares en donde se mueve el niño. Ahí entra también algo que podríamos tratar de incorporarlo hoy, que es qué es lo que pasa en el momento actual con la dimensión de las pantallas, la virtualidad. Un niño puede tener todo un territorio complejo dentro de su
misma habitación, con lo que consuma de las pantallas, de las redes sociales, juegos, etc. Y las expectativas de los padres, esto también es muy importante, porque muchas veces son diferentes lo que un padre observa o espera de lo que una madre, incluso de lo que un niño. En la entrevista con el niño, bueno, hay un interrogatorio, hay muchas veces que podemos hablar con el niño, pero también usamos un dispositivo que es la hora de juego. En ese juego que ¿cómo se llama? El profesional de la salud mental tiene con el niño, que muchas veces o sea, que no es solo el diagnóstico, también forma parte de la terapéutica. Es un juego en donde no son dos pares que juegan, como pueden ser dos niños jugando, sino un adulto profesional que juega y que, digamos, de alguna forma le pone freno a su propia subjetividad para que el niño despliegue en lo que puede representar de ese juego su propia problemática, ¿sí? Lo mismo pasa con el dibujo. En el dibujo el niño puede expresar un montón de cosas y puede decir después que ha dibujado cosas que tienen que ver con las cosas, con los problemas, con los sufrimientos que está teniendo. Hay muchas veces que recurrimos a los test de evaluación psicológica. Esto no lo hacemos los psiquiatras, lo hacen los psicólogos, ¿sí? Hay veces que también los hacen los psicomotricistas, digo los psicomotricistas, sí, algunos, los psicopedagogos, etc. Bueno, ahí están los sistemas de clasificación diagnóstica que usamos. En el CIPROSA se usa CIE-10 fundamentalmente. En los ámbitos psiquiátricos más clásicos se usa el DSM-4 y 5. La DC-3 es una especie de guía específica para de 0 a 3 años, que está relacionada con CIE-10 y con DSM-5, siendo que la psicopatología de los bebés tiene sus singularidades. Y al final está la clasificación francesa de los trastornos mentales de niños y adolescentes, que la última edición es la del 2012, que es muy interesante, a mí me gusta mucho, lo hemos usado mucho en el CESMIC de los barrios, que tiene digamos, como una propuesta clínica más articulada a lo que he tratado de transmitir, que es que, por un lado está la presentación clínica, y por otro lado está la hipótesis causal de lo que le pasa, en términos psicológicos o en términos biológicos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la complejidad que tenemos para hacer un diagnóstico en psiquiatría infantil? Que el niño implica, por un lado, un eje sintomático en donde se presentan o se observan los comportamientos y las conductas, ¿sí? Pero para poder entender las razones de estas presentaciones, tenemos que hacer referencia a qué es lo que determina eso, es lo que les decía hace un ratito. También se utiliza entonces otro eje, un segundo eje, referido a la estructura psíquica. Este es un eje más, digamos, ligado a la psicología psicodinámica o al psicoanálisis, que nos permite una hipótesis de que el psiquismo está organizado de una forma neurótica, de una forma psicótica o de una forma perversa. O está en vías de organización, ¿sí? Porque ahí podemos operar en cómo se va a estructurar una organización psíquica. Hay otro eje que considera los factores orgánicos que puedan llegar a influir en una presentación, ¿sí? Que nos hace dialogar con otras disciplinas médicas. Hay un eje diacrónico que nos permite y que nos lleva a considerar las manifestaciones según el momento en la vida que se presenten, y de acuerdo a eso si son normales o patológicas. Y después un eje ambiental, es decir, a cómo el entorno puede eventualmente explicar una presentación clínica. Todo esto, digamos, necesitamos para hacer un diagnóstico en psiquiatría infanto-juvenil o en el campo de la salud mental infanto-juvenil. Bueno, vamos terminando, y ahí están las formas sindromáticas de la expresión del sufrimiento emocional. Tenemos un espectro de ansiedad,
en donde vamos a encontrar somatizaciones, miedos y fobias, un espectro del estado de ánimo, donde vamos a encontrar bueno, las entidades de depresión, manía, entidades no zoológicas, un espectro psicótico, en donde podemos observar las distintas variaciones de los delirios, de la psicosis, delirios, alucinaciones, excitación psicomotriz, estados prepsicóticos, como ser la desorganización. Hay otro espectro que es el espectro autista, donde encontramos problemas de relación y de comunicación severos, y los espectros que corresponden con las alteraciones del desarrollo y la regulación, que son enuresia, encopresia, insomnio, problemas de retraso mental, etc. Y el último temita, que ya estamos recontrapasado de tiempo, son las manifestaciones emocionales en la infancia no psicopatológicas. Hay una serie de elementos, de posibilidades de consulta que se presentan en la clínica pediátrica, en la clínica de la medicina general, en la clínica de salud mental, que no son psicopatológicas, ¿sí? Un duelo no necesariamente es psicopatológico. Un duelo por el fallecimiento de un ser querido, o un duelo por ¿cómo se llama? Un proceso inmigratorio, o por una pérdida, digamos, que se produce después de un cambio de escuela, o un alejamiento de un amiguito. Ansiedad, hay crisis familiares que producen, en donde hay estresores, elementos que producen estrés agudo o crónico, que no llegan a psicopatología. Hay miedos evolutivos, que pueden ser fobias, pero que por el momento en que se dan no son patológicas. Hay dificultades en el desarrollo transitorias también, digamos. Tanto a nivel del habla, de la inteligencia, de la posibilidad de escritura, etcétera, de la lectura. Hay manifestaciones emocionales en relación a una situación traumática. Un niño recuerdo, por ejemplo, un niño que la policía hizo un allanamiento en la casa de este niño, muy violento, en donde quedaron todos muy traumatizados, pero se habían equivocado del domicilio. Este niñito que tenía 2 a 3 años, bueno, se empezó a hacer la pie en la cama, dormía acurrucado, tenía miedo. Esto se le pasó a los 2 o 3 meses. Era secundario a una situación traumática, pero no llegó a ser psicopatológico. Fue entendible en el contexto. Solamente ha bastado con, digamos, como recibir esa consulta, hablar con los padres, también, digamos, como trabajar la angustia que tenían esos padres. En este caso era una madre, y cuando la madre pudo tranquilizarse y digamos, como resolver su propia angustia, este niñito, digamos, como dejó de manifestar esa situación. Y también pueden haber dificultades en la regulación del sueño, alimentación y control de esfínteres que no implican psicopatología. O sea, por ejemplo, una mamá que llegue y que diga, mi bebé y que tenga un bebé de 2 meses y que digan, se despierta todo el tiempo a la noche pidiendo teta. Bueno, pero si le da la teta se tranquiliza, sí, ¿duerme cuánto? Bueno, duerme 2 horas. Bueno, esto no es, forma parte de lo que le toca. Ahí vamos a trabajar con las ansiedades maternas, explicándole que forma parte del momento del bebé, ¿sí? Bueno, hasta aquí quería dejar unos minutos para preguntas, así que dejar de compartir pantalla y hablemos unos minutos, ¿sí? Bien. A ver si tenemos alguna pregunta. Acá. Sí, había una pregunta, espera que ya te digo Sí. cuál, de uno de los doctores que dice, según la ley de protección de niños y niñas y adolescentes, pregunta a partir de cuándo se lo escucha al niño, o puede hablar el niño en el caso de algún litigio, en el caso de que uno deba recurrir a la palabra de ese niño como sujeto, digamos.
Bueno, es interesante la pregunta, es muy interesante. Yo ahí no soy la persona más idónea para contestarla. Habría que preguntarle a un abogado de niños, ¿sí? Es una figura que existe actualmente. ¿Qué les puedo decir según lo que yo tengo entendido? La Convención, digamos, de los Derechos del Niño implica que el niño tiene derecho a hablar y a ser escuchado, a manifestarse, según el grado de desarrollo que tenga, será digamos, como posibilidad de hacerlo más o menos autónomo, ¿sí? Entonces, digamos, como que, por ejemplo, un bebé puede hablar, no puede hablar, pero ya hemos dicho que el bebé puede manifestar por medio del lenguaje no verbal. Entonces, probablemente el juez ahí ponga un perito de parte, un perito que represente, que interprete, digamos, lo que manifiesta ese niño, ¿sí? Entonces, capaz que el bebé en presencia de los padres tiene tal conducta y el perito, que eso, por ejemplo, puede ser un psicólogo especialista en primera infancia, va a dar un informe al juez y eso se considera una manifestación indirecta, pero digamos como sí del niño. También hay un problema en relación a los niños que en sus dichos pueden estar, digamos, como siendo influidos por uno de los padres, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí hay todo un problema. Pero también qué sé yo, el sistema de justicia, qué sé yo, digamos, como busca que ese niño tenga condiciones de decir en un ambiente y en un proceso neutral, ¿sí? También hay veces que ponen un perito psicólogo para que interprete si ese discurso está direccionado por una manipulación o no, ¿sí? Perfecto. Pero siempre, siempre, siempre es importante lo que el niño dice, ¿sí? Y ahí ya les digo que es un concepto controvertido porque las partes usan ese concepto de interés superior del niño manipulando el mismo concepto. Bien, perfecto. Otra pregunta, Matías. Sí. Cuando vos hablabas del destete, que tendría que ser progresivo y gradual, hay muchos pediatras que hablan de un destete brusco, digamos, de una, que muchas veces es mejor antes que ese destete progresivo y gradual. Desde el punto de vista psiquiátrico, digamos, desde el punto de vista emocional, porque influye mucho en esa tolerancia a la frustración del niño que va camino a la autonomía, ese destete. ¿Qué sería lo más aconsejable? ¿Lo gradual y progresivo siempre? Bueno, también ahí no me voy a meter en las diferencias que hay entre un destete biológico y lo que yo he hablado que es la separación, ¿sí? La separación, por supuesto, Bien. que está representada en el destete, pero esa separación, yo he dicho que la separación tiene que ser progresiva y gradual, ¿sí? La Bien. separación incluye el destete, pero también incluye, qué sé yo, por ejemplo, que el bebé deje de dormir en la cama de la madre, que la mamá pueda tomarse un tiempo antes de responder, que el niño pueda ir teniendo un espacio para jugar. Hay un observable en la clínica que es muy interesante. Pues ahí estoy teniendo de conocer. Sí, espera. Doctora Zurita, por favor, en su micrófono. Ahí está. Gracias. Bueno, hay un observable en la clínica interesante que también es un concepto de Winnicott, le estoy haciendo mucha propaganda a Winnicott, debe ser que me gusta mucho, No, que a mí es también. el objeto transicional. ¿Ustedes conocen, han escuchado de eso? Seguro que sí. Sí. El objeto transicional es un objeto que puede ser una mantita, puede ser un trapito, puede ser una almohada, puede ser un osito, cualquier cosa que el bebé, o no tan bebé, capaz que el niño pequeño, cuando ya duerme solo, se aferra a ese objeto y que no hay que lavarlo porque si uno lo lava pierde
cualidad, digamos, como ese olorcito ese materno. olorcito que Sí, ese lo olorcito tranquiliza. sucio que lo tranquiliza al bebé, ¿sí? O al Sí, niñito. sí, Entonces, digamos, como que la mamá entiende que ahí ese objeto es importante para ese niñito. Y ese objeto realmente, por lo menos en la hipótesis de Winnicott, es un sustituto materno, ¿sí? sí. Y después, que tiene que ver con el proceso de separación. Después de mucho tiempo, o X tiempo, ese niñito va a sustituir ese objeto transicional, por otros, qué sé yo, objetos ya no únicos y más variados, y que van a abrir a una posibilidad más activa, en donde el niño va a jugar, por ejemplo, con objetos, representar, etc. Entonces, si hay que cortarle la teta de golpe o gradual, eso mucho yo no sé, pero supongo que dependerá de cada caso también, ¿no? Habrá casos que habrá que decirle a la mamá, bueno, ya está, déjele de dar el pecho. Perfecto. Perdón, doctor, buenos días. Sí. Con respecto al destete, este momento de poner el objeto de transición, ¿cuál es la edad ideal o esperada para hacerlo? El objeto de transición no se lo pone. El objeto de transición, el bebé o el niñito lo elige. La capacidad de la madre, cuando es una madre, según Winnicott, suficientemente buena, es poder observar cuál es el objeto transicional de ese niñito, ¿sí? Bien. Generalmente se da en momentos aledaños al destete, ¿sí? Porque está relacionado con ese progresivo proceso de separación psicológica de esa mamá con ese bebé. Yo tenía entendido que la mamá elegía el objeto y se lo ofrecía al bebé, sobre todo en los momentos de educarle el sueño. Por eso preguntaba. Puede haber una acción de la mamá eligiendo un objeto y poniéndoselo. Ofreciéndolo y es Muchas como veces, dándole muchas es veces, como qué sé yo, dándole capaz la que la mamá le autoridad a ese ofrece, objeto para que el ¿sí? niño se vaya acostumbrando y de a poco ella poder irse alejando en el momento que él se aferre al objeto de transición. Entonces, lo que yo tenía entendido era que es como que ahí no lo abandona el niño, sino el niño creó la capacidad de aferrarse a otra cosa y ella puede hacer un paso al costado, quedando, digamos, todo para no dañar la psiquis del niño. Ese Sí. era el concepto que yo manejaba, digamos. No es errado, pero en realidad muchas veces va a pasar que uno le ponga un osito recién compradito, lindo y qué sé yo, y el Y bebé no lo quiero. elija una almohada roñosa. Entonces, ahí no es el osito el objeto transicional, es lo que lo tranquiliza, ¿sí? Bien, muchas gracias, muy amable. Bueno, Hola, no sé si hay otra buen pregunta. día. Sí, Bien. yo me desempeño, mi nombre es Mariana Piñeda, yo me desempeño tanto en pediatría como en neonatología, y quería preguntar, en el caso de el deseo prenatal o la formación de este deseo de la pareja, si se revierte en el caso de las parejas o de las mamás que tienen embarazos no deseados, que se lleva a término, en la conformación del aparato psíquico del niño, en el transcurso de los primeros meses de vida, cuando la madre o el sujeto encargado del niño empieza a manifestarle al niño el deseo que sí es bien recibido. Bueno, el deseo de tener un hijo es un concepto que tiene su complejidad. No es lo mismo deseo de tener un hijo que una mamá y un papá digan, nosotros queremos tener un hijo, o incluso que digan, nosotros deseamos tener un hijo. El deseo, digamos, como que tiene que ser analizado, digamos, como en su complejidad. Antes del nacimiento, si nosotros vemos esos elementos de anticipación, podemos interpretar que hay un deseo materno.
hay veces que el embarazo fue más que no deseado, no buscado, o sea, fue un embarazo que no se buscó, pero que rápidamente, o que incluso en el momento del parto, aparezca un lugar, un deseo para ese niño. Deseo, articulando un poquito lo que hemos hablado del amor, ¿sí? Ese niño, para esa pareja parental, tiene un lugar de falta, en donde esos padres puedan desarrollar una acción de crianza, o se consolida una situación de que ese niño no tuvo lugar en el momento del embarazo, no tuvo lugar en el momento del parto, y no tiene lugar después del momento del parto, y se instala lo que se llama un rechazo, ¿sí? Entonces, siempre hay acciones que se pueden hacer y que se tienen que hacer para favorecer la vinculación y la posible aceptación y la posible, qué sé yo, configuración de un lugar de amor hacia ese hijo, o de deseo de tener un hijo, ¿sí? Son acciones, digamos, como que implican desde, qué sé yo, no sé, preguntas y, digamos, como, qué sé yo, algunos consejos, hasta, digamos, como tratamientos psicológicos y hasta psiquiátricos, ¿sí? De la madre o de la madre del padre. Pero por supuesto que hay, bueno, hay posibilidad y hay necesidad de implementarlos. La situación de una desvinculación de una madre de un hijo, o sea, la desvinculación legal, que se le quite la patria potestad a un bebé, es un asunto, digamos, como muy importante y muy, digamos, complejo, en donde han fallado todas las acciones posibles de generación de posibilidades de que haya deseo de tener un hijo, ¿sí? De tener y de criar un hijo. Y que implica acciones no solamente médicas, en el sentido de que el médico es el que primero que detecta esa problemática de vínculo, a acciones legales, en donde un juez va a determinar esa desvinculación para que pueda haber lugar a la adoptabilidad, ¿sí? Pero por supuesto que es una situación muy violenta y una última acción. Gracias. Buenos días, doctor. Bien. Buenos días a todos. Soy la doctora Nobelia Santiago del Estero. Con respecto a un punto en la exposición, quería saber, aquí tengo apuntado sobre manifestaciones emocionales no psicopatológicas que nombró, si siempre son asumidas como no psicopatológicas o en algún momento, por ejemplo, la tristeza de un niño por duelo pasa a ser patológica, por ejemplo, la tristeza por un duelo, o siempre se asume como normal o como esperable dentro de las emociones de un niño. No sé si me explico, si en algún momento deja de ser normal para convertirse en patológico una tristeza por duelo, como ejemplo. Bueno, es todo un tema y es muy importante esa pregunta. Hay una serie de tendencias importantes que es que podríamos considerar que ciertas manifestaciones son normales, por lo tanto no tenemos que hacer nada. Y tampoco están así. Si nos llegan a una consulta, bueno, nosotros como médicos, quizás somos más idóneos en responder a situaciones de sufrimiento, a experiencias de sufrimiento, que a determinar si es que algo es normal o patológico. Queda como para un plano más, que yo no sé, filosófico ese tema. Pero si hay una expresión de sufrimiento, por ejemplo, un niño con una tristeza y nos ha llegado, no es que vamos a decir, no, mamá, esto es normal, ya se le va a pasar, ¿sí? Lo vamos a escuchar, ¿sí?
vamos a escuchar y vamos por supuesto, interrogar y vamos a tratar de quedarnos como completamente seguros de que se trata de una situación no psicopatológica, pero vamos a desarrollar o proponer ciertas acciones, como pueden ser acciones de lo que sería, digamos, como una acción de consejería o de puericultura desde parte del médico generalista, con un control frecuente para ver cómo evoluciona, hasta, por ejemplo, una derivación a un psicólogo para una evaluación, por ejemplo, ¿sí? Pero por supuesto que una tristeza que uno ve que es normal o que es adecuada a lo que ha pasado y que estima que va a pasar, no le vamos a dar un antidepresivo, ¿sí? O por lo menos de una, ¿sí? De todos modos, la normalidad y la patología es un asunto muy, pero muy, qué sé yo, digamos como de la complejidad de la clínica. Puede haber un niño normalmente patológica y un niño patológicamente normal, ¿sí? Un niño, por ejemplo, que se presenta hipermaduro, ¿sí? Y que es hijo de padres que se han divorciado en una situación de gran conflicto, ¿sí? Esa hipermadurez de ese niño se relaciona con lo que el niño ha tenido que vivir. O un niño normalmente patológico, digamos, un niño que presenta un berrinche y que tiene 3 años. Eso es una manifestación psicopatológica, pero no es una enfermedad, es algo que corresponde con la edad, ¿sí? Ya va a pasar, se le va a pasar. ¿Qué es lo que hace con los padres de un niño que consulta por berrinche? ¿Le van a dar un antipsicótico? No. ¿Ah? Le vamos a enseñar a los padres qué es un berrinche, en qué situaciones se da, cómo pueden manejarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que les pasa a ellos con la imposibilidad de manejar un berrinche? Porque hay padres que manejan berrinches de una forma así, mejor que, qué sé yo, no sé, que cualquier experto en crianza o en psicopatología. Y hay otros padres que ante la mínima de berrinche se angustian un montón y no saben qué hacer. Gracias. Hay una doctora Filippi, por favor, que hace una pregunta. Es preferible que la haga verbalmente porque está larga y se puede no entender bien. Bueno, veamos. ¿Qué tal? Buenos días. En realidad no es una pregunta, era referido a la pregunta anterior de la doctora Pintos con respecto a la edad. Justo mi cuñado es abogado y le consulté recién por teléfono y me marcaba que se debe respetar siempre la decisión del menor, que no hay una edad impuesta. Bien. Bueno, sí, son sujetos de derechos vulnerables. O sea, que la vulnerabilidad implica que ellos tienen digamos, como que no tienen una igualdad frente a la posibilidad de decir. Entonces tienen que tener un cuidado para poder decir, ¿sí? De todos modos, ahí la palabra menor es una palabra que está bien, todos lo entendemos y qué sé yo, pero digamos es del paradigma anterior, protección de menores, ¿sí? Ahora, Bien. el concepto que se usa como para realmente sustituir el paradigma, porque ustedes saben que los paradigmas por ahí se sustituyen, pero las prácticas antiguas persisten, ¿sí? Entonces, bueno, es importante no ceder en las palabras, porque tampoco es importante no ceder en otros aspectos. Pero actualmente se considera niños, niñas y adolescentes. Ustedes van a ver la sigla NNYA, ¿sí?
Perfecto. Y Matías, y quizás la última pregunta, no sé si hay otra, la doctora Zurita pregunta, ¿cómo sería la personalidad de aquel niño en el cual la mamá no lo mira, no lo atiende porque trabaja o porque tiene otros niños? ¿Cómo sería esa personalidad? Bueno, ¿Cómo darle la seguridad a ese niño? Pregunta. bueno, creo que es una pregunta que la van a poder contestar digamos, en el transcurso del día, cuando hablemos en la próxima clase y también cuando hablemos de autismo y psicosis infantil, y también de maltrato. Perfecto, perfecto. Pero anticipo una cosa nomás. Sí. La mamá no lo mira porque trabaja. Bueno, hay un sustituto materno, el papá lo mira como la mamá o la niñera. ¿Sí? Hay una trabaja, pero tiene una niñera y esa niñera se ocupa de los cuidados primordiales en términos físicos y emocionales. Hay un sustituto materno. O el bebé va a una guardería o va a un comedor, la mamá tiene que irse, es una mamá pobre y se tiene que ir a trabajar en una casa de familia que no le han dado licencia, y deja ese niño en un comedor, y hay un grupo de madres con bebés pequeños que se ocupan de ese niño todo el día. ¿Son sustitutos maternos? Bueno, capaz que ese niño puede tener un sustituto de esas necesidades emocionales fundamentales. ¿Sí? También puede pasar que no, pues puede pasar que esa función primordial no se cumple y ahí podemos estar con un bebé en riesgo de psicopatología grave. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Qué tal, Matías? Bueno, ¿puedo hacer si una a ustedes pregunta? Sí, Luis, podés. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo soy Luis Cataldi de Salta, un pediatra de Salta. Quería hacer una pregunta sobre todas las manifestaciones emocionales en situaciones traumáticas. Había tenido un paciente que había quedado sin voz cuando vio al tío que le habían pegado un balazo en la cabeza, no sé, y perdió la voz, no podía hablar. Yo hice la consulta en ese momento con la doctora Oliver, que es psicóloga del Hospital Alemán, y ella me dijo que, bueno, es una situación traumática que le produjo esa afasia y bueno, había que esperar 6 meses. Ella me dijo ese término, ¿no? De esperar 6 meses. Y la verdad que pasó que después el chico empezó a hablar perfectamente. Cuando hay una situación traumática de ese tipo, ¿cuánto tiempo se espera a que se vuelva a estar normal? Bueno, antes que nada, muy interesante la situación que has planteado, Luis. Quería mencionar que la doctora Oliver, la doctora Mónica Oliver, es una de las autoras de una guía que está como bibliografía obligatoria, que es Desarrollo Emocional Clave para la Primera Infancia, ¿sí? 0 a 3, es una publicación de UNICEF que, más allá de que, bueno, la tienen que leer por un asunto del módulo, les recomiendo, digamos, la lectura. La doctora Oliver y la doctora Armus son las que yo conozco de esta, como autoras, son 4 las autoras, pero las que yo conozco son ellas 2, son psiquiatras infantos juveniles y son, bueno, o sea, como personas bien icónicas del campo, así que me ha parecido muy interesante la recomendación de ella de esperar. Ahora, esa espera seguramente que tiene que ser una espera controles suficientes, ¿sí? Porque esa manifestación es una manifestación esperable, pero no es una manifestación que no nos preocupe, ¿sí? El tiempo que habría que esperar, no sé si decirlo porque cada situación es diferente, ¿sí? Pero aquí dio un parámetro la doctora Oliver que es 6 meses, bueno, pero no es 6 meses de vuelva en 6 meses, ¿no? Está bien. Sí, lamentablemente Una pregunta. Mónica Oliver falleció la semana pasada, hace 2 semanas. Bueno, no, yo le quería avisar. Bueno, muchas gracias.
Esto no lo sabía, la verdad que es una pena. Con respecto a eso, Matías. Sí. Matías, con respecto a eso, es una situación traumática que ha causado un daño orgánico, funcional. ¿Sería recomendable un acompañamiento en el tiempo ese o hay que dejarlo que solito se recupere? En el caso de lo que ha planteado Luis, Sí. yo dudaría entre implementar o no un apoyo fonoaudiológico, ¿sí? Y si es que lo haría con el cuidado de... No fonoaudiológico, psicológico, decía yo. Yo decía psicológico, porque me parece mucha la manifestación y por ahí en esos 6 meses habría que acompañarlo de alguna manera. Sí, bueno, también puede ser psicológico, pero ahí tenemos el problema de si es que, o sea, como que con los apoyos psicológicos o con los tratamientos psicológicos, tenemos el problema de esperar a que a que lo que presenta el niño tenga alguna dimensión de problema, ¿sí? O sea, en términos funcionales, ya que el chico se quedó sin voz, sería el apoyo fonoaudiológico o el tratamiento fonoaudiológico. Ahora, en términos, digamos, causales, sería el tratamiento psicológico, ¿sí? Pero Bien, gracias. de todos modos, tipo, me parece fuera de protocolo. Hay en el caso del doctor ha consultado ahí con un especialista, y el especialista hizo una sugerencia, ¿sí? Pero es verdad que según criterio clínico, que digamos, siempre hay por ahí una diferencia, en este caso se podría haber tomado acciones un poquito más terapéuticas, ¿sí? Como ser un tratamiento fonoaudiológico y, como dice la doctora Susana Miseli, psicológico, ¿sí? Pero el psicológico yo diría que, digamos, como no es por lo menos en este caso me parece, algo para indicar e implementar en forma urgente, ¿sí? Bien, gracias, Matías. Sí. Yo te propongo que terminemos acá y que descansen los 15 minutos que tienen propuestos hasta las, creo que, a ver, el horario es a las 10. Bueno, a las 10 empezaríamos con el taller, ¿es así? Sí, no, todavía no, ahora a las 10 tenemos No, otra... empezás con una disertación, sí. Otra disertación. Bueno, tomen el café para aquellos que no han desayunado o necesiten un pequeño descanso, o vos, Matías, preferís seguir. No, descansemos 15 minutos, descansemos 15 minutos. No hay tanto apuro porque a la mañana tenemos un poquito de tiempo de sobra, así que son y 53, a las 10 y 5, 10 y 8, recomenzamos, ¿sí? 10 y 5 mejor. Bueno. Bueno, porque hasta que comenzamos ya se va a hacer las 10 y 10. Bueno, listo. Bueno, Listo. bueno, muchas gracias.